La empresa Oltec ha desarrollado estrategias para movimientos de vacas, especialmente de tambos, para bajar el estrés en las mismas. El licenciado Jorge Delgado comenta al respecto. Cómo se tiene que mover apropiadamente una vaca, tenemos que empezar obviamente con lo básico. Y lo básico es hacerle entender a ese empleado, y a veces no solamente a los empleados, pero también obviamente a gente que se encarga de esos animales, que tienen obviamente tal vez conceptos más avanzados, pero no han tenido la oportunidad de bajar al nivel de los animales para poder saber obviamente cómo moverlos. No solamente los empleados necesitan a veces educación y capacitación en la parte de mover vacas. Hay muchos dueños de lecherías o gente que trabaja en lecherías que por herencia, por cultura, obviamente a veces no han sido capacitados en la parte del movimiento de animales, y los empleados aprenden esas costumbres también de estas personas. Como hablamos anteriormente, el silbar, el gritar, el patear, el mostrar obviamente violencia u otro tipo de actividades. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es bajar del nivel que uno tiene como humano al nivel del animal. Y el animal obviamente mira el mundo utilizando los sentidos que igual tenemos nosotros. Pero esos sentidos en este animal, especialmente en la vaca, que tiene obviamente un cerebro menos desarrollado que el nuestro, esos sentidos obviamente van a ser mucho más definidos, mucho más sensitivos, y obviamente la vaca va a depender en el uso completo de esos sentidos para poder saber dónde está, cómo las vacas miran el mundo. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de dos. Obviamente los cinco sentidos todos lo sabemos. Utilizamos obviamente el sistema auditivo, el sistema obviamente de la vista, el tacto, el gusto. Las vacas obviamente van a utilizar esos mismos sentidos, tal vez en una forma distinta, pero hoy nos vamos a enfocar en dos. Nos vamos a enfocar en dos muy importantes para que el empleado entienda cómo piensa la vaca, cómo la vaca mira ese mundo, bajarse a ese mundo del animal y poder de esa forma establecer una conexión con la vaca, entendiendo al animal cómo piensa, para poder moverlo sin exagerar o sin incrementar estrés, y obviamente sobre todo en condiciones de estrés calórico. En estrés calórico obviamente el animal ya está estresado, está obviamente desmotivado, baja la producción, pero nos olvidamos obviamente de ese personal, y ese personal va obviamente a ocasionar un incremento más aún más extremo en esas vacas que ya están estresadas. Entonces, importante que sepamos cómo manejar a ese empleado para que ese empleado sepa cómo mover a estas vacas. Bien, comencemos con uno de los principales para que esta presentación tenga más sentido en lo que vamos a hablar. Vamos a hablar obviamente de zona de fuga, pero para entender la zona de fuga y cómo mover a esa vaca, tenemos que primero entender cómo utiliza obviamente la vaca en la parte de los oídos, muy sensitiva. Para esto traje dos orejitas aquí plásticas, ustedes las pueden ver ahí en la pantalla, si voy a acomodarme un poco más. Obviamente estas son orejas que ustedes pueden obviamente pedirles a compañías que venden inyecciones a nivel de tejido de los oídos, o las pueden comprar obviamente en catálogos como Nasco, por ejemplo. Son orejas que se utilizan para entrenar, para aretear y otro tipo de ejercicios. En este caso, obviamente, lo que yo hago es que utilizo estas orejas para poder obviamente comparar y preguntar a los empleados de esa lechería cuáles son las diferencias que ellos ven entre las orejas de un humano, de ellos, de nosotros, y las orejas de las vacas. Y obviamente las diferencias obviamente son muy visuales. Tenemos obviamente el tamaño. Si comparamos el tamaño obviamente de la oreja de un humano versus la oreja de un animal, obviamente el tamaño es más extensivo. Ahora, ¿qué quiere decir ese tamaño? Y la pregunta obviamente es para el empleado. ¿Cuál sería la ventaja, obviamente, de este tipo de oreja al ser más grande? Y obviamente, al ser más grande, el empleado va obviamente a adivinar que al ser más grandes esas orejas, obviamente van a escuchar más sonidos a la vez, a una mayor distancia que nosotros, obviamente sonidos más agudos, pueden identificar varios sonidos, pueden obviamente identificar sonidos buenos o malos, en el sentido de formar costumbres en base a eso. Por ejemplo, un sonido muy típico es la sala de ordeño. La sala de ordeño, sí, obviamente es un ambiente que cumple las características de un ambiente tranquilo. Obviamente, cuando ellas escuchen las máquinas de ordeño
o los pulsores pulsando obviamente el vacío, sonidos de los becerros, sonidos de los terneros, sonidos agradables. Obviamente las vacas van a comenzar a producir oxitocina y van a comenzar obviamente a liberar esa leche o comienza el proceso de bajada de leche. Caso contrario, también ellas pueden asociar niveles, por ejemplo, como gritos, silbidos, música elevada, ventiladores, tractores, gente obviamente haciendo movimientos bruscos o sonidos bruscos, como también una experiencia negativa. Entonces se trata de nosotros en crear obviamente esa experiencia, ya sea positiva o sea negativa, sobre todo en la sala de ordeño, donde vamos a cosechar la producción que nosotros hemos invertido en la parte genética, en la parte de nutrición y en la parte obviamente de alimentación. Obviamente esos oídos son muy sensibles y una cosa interesante que a veces nos olvidamos es que esas orejas se mueven independientemente. Si ustedes obviamente las ven a los animales de frente, los animales a veces pueden mover esas orejas al frente, pueden mover una independientemente de la otra, tienen obviamente un sistema muscular ahí muy avanzado, pero la pregunta es ¿por qué creen que ellas obviamente mueven esas orejas independientemente una de la otra o en diferentes direcciones? Y obviamente la capacidad que tienen ellas sobre nosotros y captar más de un sonido a la vez a distancias obviamente mayores que las nuestras. Y eso es muy importante. Cuando el empleado no está entrenado y no está capacitado, obviamente silba, grita, pone música. Y lo que tenemos que hacer es obviamente indicarle al empleado que ese animal puede escuchar de 8 a 10 veces más que nosotros, captar más de 3 sonidos a la vez y a distancias obviamente mucho más enormes que las nuestras. Quiero en este momento que el empleado o ustedes, cuando expliquen al empleado, se pongan en las patas de una vaca al entrar al ordeño. Si nos ponemos las orejas de ese animal, si nos ponemos en los cascos de esos animales, cuando entran y vemos toda esa actividad y todo, obviamente esa estructura desorganizada, con tantos sonidos y con esa capacidad natural que tiene el animal, obviamente el animal no va a producir oxitocina, caso contrario, obviamente va a producir hormonas de miedo que van a bloquear obviamente esa oxitocina y van a bloquear obviamente la bajada de leche. Entonces, por eso es muy importante que ese empleado entienda que ese mecanismo del oído del animal es muy sensitivo. Una vez que el empleado ha entendido que la vaca obviamente es muy sensible en la parte del oído, la pregunta entonces es, si yo no puedo gritar, si no debería silbar, si no debería obviamente hacer tantas cosas o sonidos bruscos, la pregunta entonces es, ahora, si no debo hacer esas cosas, entonces, ¿cómo voy a mover a esas vacas? ¿Cómo hacerlo? Y para hacerlo, tenemos obviamente que mover del sentido del oído al sentido de la vista, donde va a estar la clave del movimiento causando sin estrés. Para esto voy a mostrar un video aquí de una lechería típica, al menos aquí en Estados Unidos. Esta es una sala de ordeño paralela de X máquinas de ordeño con 3 empleados dentro de esa sala de ordeño. Pero quiero que vean la característica típica de un empleado no capacitado en un tambo, en una lechería aquí. Vean el movimiento de él, vean la acción de él, vean el estrés que él causa en sí mismo, el estrés que causa en las vacas y obviamente el sistema no eficiente al tener empleados no capacitados en saber cómo mover vacas. Veamos a este empleado, él va a estar entrando vacas junto con 2 personas más, pero quiero que vean los movimientos de él. Si ustedes lo escucharon y pusieron atención, obviamente un empleado que no está capacitado piensa obviamente que el silbar, como este caballero lo estaba haciendo, es algo obviamente apropiado. Si ustedes veían, se movía de lado a lado, obviamente interrumpía el tráfico de animales. Ustedes pudieron ver que al último, incluso las 2 últimas vacas que tiene que estar preparando, obviamente no quieren entrar en cada puesto de la lechería, de la sala de ordeño, y él tiene obviamente que toparlas, empujarlas y tal vez obviamente ocasionar más estrés. Esta persona se mueve de un lado al otro, no para de silbar, no para de hacer cosas como esas con los labios, y él obviamente genera estrés para él mismo, genera estrés para el equipo de ordeño y genera estrés para los animales.
Obviamente esas cosas se pueden quitar, son hábitos obviamente muy malos, son hábitos no deseados, son hábitos difíciles de obviamente de eliminar, pero con capacitación y que el empleado entienda por qué es importante la función de eliminar ese estrés o reducir ese estrés, sí se pueden hacer esos cambios. Entonces, para hacer esos cambios, tenemos obviamente que hablar más importante que tiene la vaca, que vamos a usarlo a nuestro favor para poder mover esas vacas, reduciendo el estrés al moverlas. Y ese sentido, obviamente, es el sentido de la visión.